En esta sesión vamos a darle continuidad a la unidad número 4 correspondiente a aplicaciones de los materiales. Ya habíamos revisado previamente contenido de esta unidad, el cual corresponde a la industria básica y extractiva, industria metalmecánica, fabricación de los componentes o de componentes eléctricos y electrónicos, y vamos a abordar a continuación lo relacionado a la industria de la construcción. Aquí pues a lo que se refiere con esta industria de la construcción o lo que integra esta industria de la construcción es prácticamente la construcción de edificios, carreteras, aeropuertos, otro tipo de construcciones, así como servicios especializados que vamos a ver más adelante y otros componentes que se utilizan en otros procesos de la construcción como los cerámicos y vidrios. A esto último nos referimos a que pues también los procesos eh, para la obtención de ciertas materias primas aprovechadas en la construcción pues forman parte de esta industria. Bien, dentro de esta industria encontramos tres áreas principales, lo correspondiente a la edificación, ingeniería civil u obra pesada y servicios especializados. Vamos a revisar cada uno de ellos. Tenemos en la edificación, pues estas son construcciones, las cuales pueden ser residenciales, las cuales son habitadas por personas para vivir, pueden ser edificaciones relativamente pequeñas, grandes, etcétera. Aquí tenemos este ejemplo, es una serie de departamentos que son ocupados por personas para vivir. Eh, Tenemos también edificaciones comerciales donde pues se instalan los negocios, oficinas, consultorios médicos, etcétera, etcétera. Ofrecen servicios, ¿no? Es donde se rentan para ofrecer algún tipo de servicio o producto. Y tenemos las plantas industriales. Estas plantas industriales pues son construcciones pues construidas con ciertas características las cuales van a permitir que sean aprovechadas para la fabricación, procesamiento o el poder o para poder dar algún tipo de servicio. En este caso pues tenemos este ejemplo. Cuando hablo de plantas industriales que pueden ofrecer un servicio, me refiero por si hay una termoeléctrica o algún tipo de planta generadora de energía eléctrica. Pues es un edificio que tiene las instalaciones con las condiciones necesarias para que esté instalado un generador, el cual eh, empieza a trabajar y nos permite la generación de energía eléctrica, el cual es un servicio que demanda la sociedad. Entonces, en ese caso, pues también cubre con esa parte estas edificaciones consideradas como plantas industriales. Todas estas tres, todas estas tres tipos de edificaciones, pues corresponden a esta área de la industria de la construcción que se conoce como edificación. Tenemos la otra área que es la ingeniería civil u obra pesada. En este caso pues se basa en la construcción de carreteras, puentes, eh, pero aquí lo interesante es de que hay o la construcción de algunas carreteras requieren ciertas condiciones de construcción muy especializadas. En el caso de los puentes lo mismo, aquí vemos, ¿no? No va a ser lo mismo construir un puente sobre un suelo firme a un suelo donde haya a su alrededor agua. Entonces pues son condiciones distintas y por ser condiciones distintas pues requieren procesos de construcción distintos. Aquí tenemos en esta imagen que estoy marcando acá con la flecha, pues una carretera que tiene un puente, ¿no? En este caso, pues el puente comparado con los que tenemos en las otras fotografías, pues es pequeño, no requiere, desde mi punto de vista, ya los expertos pues dirán, no, pues sí es difícil, ¿no? Pero comparado con los otros, pues es menos complejidad, ¿no? Comparado con un puente de este, con un puente de este, pues requiere menor complejidad, por lo tanto el proceso no es tan complejo, ¿no? Entonces, en este caso, pues se entiende que es difícil, se requieren de conocimientos específicos, muy profundos, dependiendo a lo que se dedique las personas, en este caso los especialistas de esto, pues son los ingenieros civiles, pues ahí el nombre lo dice, ingeniería civil u obra pesada, pues los civiles son los que se encargan de esto, ¿no?
Si te vas a dedicar a la construcción de carreteras, pues necesitas especializarte en esta parte de carreteras, ¿no? Desde el análisis de tipo de suelo que se va a trabajar, los niveles que se van a trabajar, si hay que hacer algún tipo de derrumbe, ver el impacto ambiental que va a tener el que construyamos esta carretera en determinada región. Entonces son condiciones que se deben tener presentes y que obviamente debe de conocer la persona encargada en la construcción de esta carretera, ¿no? Lo mismo para un puente, ¿no? Cuál es el tipo de suelo con el cual vamos a trabajar, dónde vamos a instalar el puente, en este caso pues es un puente vial, dónde lo vamos a instalar, qué tipo de suelo hay, cuál va a ser el impacto ambiental, qué tipo de hábitat animal pues está instalado en esta región, cómo lo vamos a afectar, se van a desplazar, hay agua, podemos evitar, o más bien hay atraviesa tubería de algún tipo de petróleo, o más bien algún tubería de algún tipo de fluido, ya sea petróleo, agua, gas, etcétera. Entonces todo eso pues se tiene que revisar, ¿no? Por eso este tipo de actividades son complejas y se vuelve mucho más compleja cuando son construcciones donde está involucrada la vida de los seres vivos. Como en un edificio está involucrada la seguridad de los seres vivos que lo van a habitar, aquí también se deben de tomar en cuenta ese punto que es de suma importancia, ¿no? Pues si va a pasar un vehículo por ahí, pues un vehículo pues obviamente es manipulado por una persona y muy posiblemente vayan más personas dentro de ese vehículo. Entonces eso provoca que haya una supervisión bastante estricta en la construcción de este tipo de obras. En supervisión pues también involucra el tipo de materiales que se van a utilizar, que cumplan con las especificaciones. Muchas veces se lleva el laboratorio para tomar una sección del material que se utilizó, evaluar ese material y ver si cumple con las especificaciones que marca el fabricante y que se requieren para la construcción ya sea de un puente, carretera, etcétera. Entonces esto sí es algo importante. Tiene una gran responsabilidad la industria de la construcción con respecto a este punto que acabo de mencionar, que es la vida de las personas que van a utilizar estas construcciones. Entonces, eso es lo que vuelve mucho más complejo y que hace que la industria de la construcción tome mayor responsabilidad con respecto a este tipo de construcciones. Aquí en México pues ya hemos visto algunos casos donde no se lleva una supervisión adecuada o no se han aplicado los procedimientos adecuados para poder evitar ciertos accidentes. Hace poco pues ocurrió lo del metro, que pues a final de cuentas fue una falla en una obra que se desarrolló. Por ahí pues se está argumentando que pues no había especialistas en México con respecto a la construcción de este tipo de obras, ¿no? De instalaciones que fueran consideradas aptas para un metro. Entonces, pues ahí ya vemos las consecuencias, ¿no? De no tener una supervisión correcta, ya sea en la construcción o durante el funcionamiento de este tipo de instalaciones. Entonces, por eso les comento, ¿no? Que sí debe de ser muy estricta o de hecho es muy estricta la revisión en algunas partes más que en otras, ¿no? Ya van otras cosas involucradas, pero lo que compete a esto, pues sí hay que ser muy rigurosos, ¿no? Tenemos los servicios especializados que forma parte también de la industria de la construcción. Estos servicios pues pueden ser la cementación, que es este caso, las cuales se utilizan para la instalación principalmente de puentes, viales. También se pueden utilizar estas cimentaciones para la construcción, o más bien se utilizan para la construcción de edificios con determinadas magnitudes, condiciones, longitudes, etcétera. Ese es un servicio especializado, todo esto de la cimentación. Tenemos la instalación de estructuras especiales, las cuales ya han sido o se han estado utilizando ampliamente en la actualidad debido a su facilidad, al ahorro de tiempo, al ahorro de dinero, ¿no? Es
El ensamble de este tipo de estructuras, pues no digo que sea fácil, pero es mucho más rápido que una construcción convencional. Entonces muchas empresas ya han optado por llevar a cabo la construcción o la edificación a partir de estas obras que son con base a estructuras metálicas. Tenemos los acabados superficiales en edificios, que son esta imagen de aquí, todo esto pues también se considera dentro de la industria de la construcción. Derrumbes, también es un servicio especializado. El relleno de suelo, pues también porque se requiere un proceso eh, pues especializado, un proceso bastante controlado para tener una compactación y una nivelación correcta. La excavación pues también es un servicio especializado. Entonces estos son los ejemplos más generales con respecto a estos servicios especializados. Hay otros servicios especializados que caen dentro de la industria de la construcción, debido a que se requiere de maquinaria determinada, con gente con determinados conocimientos, con gente con determinada formación. ¿Sí? Entonces, por eso esto forma parte de la industria de la construcción. Y tenemos los tipos de materiales que se utilizan de manera general en esta industria. Pues tenemos materiales compuestos. Recordamos que los materiales compuestos son aquellos que están formados por dos tipos iguales de material o distintos. Aquí lo que define que es un material compuesto que sean observables esos dos materiales, ¿no? Tenemos una matriz y tenemos el otro material que visiblemente o visualmente tiene que ser observado. Si cumple con estas características, no importa que sea del mismo tipo o de distinto tipo, va a ser un material compuesto. En este caso, pues tenemos como material compuesto aprovechado en la industria de la construcción el mortero, hormigón y mezclas asfálticas. Tenemos los materiales metálicos, pues hay en estructuras para la construcción, para el poder desarrollar un edificio, pues ya como lo comentábamos, ¿no? Se están utilizando actualmente pues el ensamblaje de esas estructuras metálicas. La varilla pues también es un material metálico que es ampliamente utilizado en esta industria. Tenemos aluminio para las ventanas, para los marcos de las ventanas o puertas, cobre para las instalaciones eléctricas, los hierros para pues los herrajes o barandales que se lleguen a utilizar, ¿no? Entonces, pues ese es otro tipo de material que se aprovecha, cerámicas y vidrios. Pues tenemos los pisos, azulejos, pues bueno, todo lo que nos indica aquí, ¿no? La losa sanitaria, vidrio, bovedillas, etcétera. Pues estos son principalmente para los acabados tanto interiores como exteriores, y hay algunos materiales que se han sustituido, por decir las baldosas que se utilizan para darle determinado aspecto a los interiores, pues ya no son totalmente cerámicos, ya se han ido sustituyendo por materiales poliméricos y hay algunas baldosas poliméricas que se pegan con mucha facilidad y presentan algunas propiedades ya sea acústicas, térmicas, muy adecuadas para mejorar las condiciones interiores de las construcciones. Tenemos los pétreos, estos pétreos se refiere principalmente a las rocas, a las planchas de algunos materiales que se encuentran en el ambiente. Esto puede ser la roca caliza, el mármol, granito, pizarra, áridos. Pues aquí están las aplicaciones, los tipos de propiedades que presentan estos materiales. Tenemos los aglutinantes. Estos aglutinantes pues nos permiten posteriormente tener materiales compuestos. Estos aglutinantes pues son el yeso, el cemento. ¿Por qué me indico que forman o son elementos que se utilizan para obtener materiales compuestos? Pues porque son, como su nombre lo indica, aglutinantes. Hace que cuando se haga la mezcla o se incorporen materiales distintos, pues tenga la capacidad de este aglutinante de mantenerlos unidos y dispersos de manera homogénea. Entonces es uno de los objetivos que tienen los aglutinantes. Obviamente debe de presentar algunas características especiales para que cumpla con esta función. Aquí lo observamos, ¿no? El cemento pues es un aglutinante para los morteros,
el mortero pues se considera como un material compuesto. ¿Sí? Entonces, por eso les comento que los aglutinantes son elementos utilizados para la obtención de este tipo de materiales. Bien, con esto pues concluimos con el contenido correspondiente a lo de la industria de la construcción. Si tienen alguna duda o comentario, pues ahí está mi correo para que me la hagan saber y a la brevedad espero contestarles. Bien, entonces les subo el video para que lo puedan consultar. Hasta luego, se cuidan y seguimos en contacto.